Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. La gente tiene fascinación por lo incierto, por lo enigmático, por el misterio y por aquello que aún en día no tiene respuesta. El ser humano por naturaleza es curioso. Mientras que la ciencia o las universidades se la pasan diciendo que todo se puede entender y que todo tiene explicación, lo cierto es de que todo existe por algo. Nuestras tradiciones, nuestra forma de interpretar la vida, como el Día de Muertos, algunos rituales, incluso la misma religión, nos habla de algo que no tiene explicación. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento Historias sin explicación. Muy buenas noches a todos. Amigos, quiero contarles una experiencia. ¿Cuántas veces no hemos sentido alguna vibra extraña en algún lugar en específico? Es una especie de pesadez, una sensación que hasta parecería que el aire tiene un toque de rareza, o sentir que alguien nos sigue, o peor aún, que alguien nos observa. Esa sensación yo la he sentido muchas veces y en algunos lugares donde yo realizo mi trabajo. Recuerdo un proyecto al que fui comisionado cercano a la zona arqueológica del Tajín, allá por el municipio de Papantla. Mi actividad era recorrer una línea eléctrica en operación para verificar si requerían algún tipo de mantenimiento, ya fueran las torres o desmonte de los caminos, esto por la vegetación que predomina en toda esa zona. Estando ya en la línea, la vegetación, créanme que de verdad es demasiado abundante y se escucha el canto de las aves, las chicharras y una algarabía de todos los animales como los pájaros, el ruido de los árboles incluso, que es de lo que más me gusta cuando salgo a trabajar al campo. También el poder estar cerca de la naturaleza. Pero conforme fui avanzando, todo el entorno fue cambiando. Ya era un poco más de silencio. Se sentía un ambiente muy extraño, por no decir pesado. Pero me encantaba caminar en una brecha que comunicaba las torres de una a otra. Solo eran torres de alta tensión. Yo iba tomando notas, así como sacando unas fotografías de las torres para ver si presentaban algún daño. Prácticamente yo estaba en lo mío. Hago hincapié de que yo no iba pensando en nada de terror o alguna cosa parecida. Cuando así de repente llegué a un pequeño cerrito. Dado que allá es muy caluroso esa zona y demasiado húmedo, me senté en una sombrilla bajo un cedro para poder tomar el aire y también un poco de agua. Escuché algo que se movía allá en la vegetación. Eso se escuchaba porque las hojas secas hacen ruido, un ruido muy característico cuando son aplastadas, y es muy común que te puedas encontrar con algún animal silvestre como un venado, alguna liebre, quizás un jabalín o hasta alguna vaca perdida, de esas que se salen de los potreros cercanos. Pero yo no le di importancia y seguí mi recorrido. A los minutos, yo seguía escuchando ese sonido de esas hojas secas, como si alguien las estuviera pisando, pero por más que yo trataba de ubicar de dónde venía ese sonido, era algo difícil. Entre aquella inmensa vegetación que había alrededor, noté que se había descargado demasiado rápido mi GPS y se empezó a agotar la batería también del celular. De igual manera, créanme, fue muy rápido, más de lo habitual. En mi radio de comunicación había algo de interferencia, pero todo eso yo lo atribuía a que me encontraba en un cañón entre esos dos cerritos.
Era algo normal en esos sitios que en el radio no hubiera buena señal. Así que decidí regresar a donde había dejado el vehículo. Cuando pasé de regreso por aquel cerro donde descansé por primera vez, ya sentía una pesadez bien marcada. Mi mochila que yo llevaba me pesaba demasiado. Parecía como si yo llevara piedras. Apresuré el paso, y no sé si fue mi imaginación o el cansancio, tal vez el canto de algún ave. Pero créanme, escuché una risa larga, así como de una mujer, o al menos eso parecía, o eso yo creí escuchar. Llegué al vehículo con un tremendo dolor de cabeza y retomé el aire. Ese día decidí terminar mis actividades. Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Terminé mi comisión y ya estando en la oficina ofreciendo mi reporte, le enseñé unas fotos a un compañero por unas dudas. Esto con respecto a una torre que presentaba algo de deterioro. Y en ese momento me dijo: ¿fuiste a la línea del Tajín? Sí. Antes que yo dijera algo, me dijo: esa línea yo la supervisé hace algunos años, cuando se construyó, y fue un sinfín de problemas para poderla terminar. Hubo accidentes, contratiempos de todo tipo, y un día, haciendo una excavación, dieron con unos restos prehispánicos, dado que toda esa zona es muy rica y vasta en ese tipo de vestigios, como monolitos, vasijas y otro tipo de cosas de ese tipo. Por lo que separaron incluso hasta los trabajos para que el Instituto de Arqueología pudiera hacer el salvamiento de todos esos restos. Los arqueólogos determinaron que eran restos de un pequeño centro ceremonial, por lo que tuvo que rediseñarse todo el trazo de la línea para no impactar esa zona. Mientras los trabajos continuaban, créeme, pasaban cosas muy extrañas. Se perdían materiales, fallaban los equipos de topografía, se descomponían los vehículos sin razón aparente. Se perdía, de un día para otro, las marcas topográficas que iban poniendo. Incluso, los puntos que eran para escarbar ya no estaban de un día para otro, y todo era un conjunto de situaciones muy extrañas. La gente local ya no quería ir a trabajar por miedo, como si algo no quisiera que se construyera esa línea. Incluso las personas de la región decían que esos cerros estaban encantados y que los antiguos pobladores aún andaban por ahí, y que era claro que no querían la presencia alguna de las personas, y a pesar de todos los retrasos, se pudo concluir el proyecto. Pero se quedó con esa experiencia, porque esa zona tiene cierto aire de misterio. ¿Han escuchado de otros proyectos en otros estados de la República, donde ha sido tan fuerte ese tipo de experiencias que se han tenido que llevar, incluso algunos sacerdotes, para poder bendecir ese lugar? Porque cuentan que los que han estado ahí, las experiencias que han vivido, son aterradoras. La experiencia que yo tuve fue meramente de sentir el cambio de vibra, porque sinceramente yo no vi nada. Pero dado ese antecedente que me comentó mi compañero, no me quedé con nada más que seguir creyendo que hay zonas encantadas o con una carga de energía extraña o mística, que dependerá de nuestra sensibilidad poderla percibir o no. Como un consejo, siempre que nos adentremos al monte hay que pedir permiso, y hay que hacerlo de manera muy respetuosa y tratar de no dañar la naturaleza, porque hay seres que cuidan esos cerros, las montañas, los bosques, los ríos, y siempre nos observan. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero acerca de seres que nos observan no es la única historia. La siguiente historia lleva por nombre Mi marido me vigila. La siguiente historia está basada en hechos reales de Josefina, una habitante de la calle Jaumabe de la colonia Vicente Guerrero. Muy buenas noches a todos. Yo soy de Ciudad Madero y me llamo Josefina. Mi relato es el siguiente. Hace aproximadamente un año enviudé. Mi marido falleció de un infarto justo en la casa. Después del funeral,
fue cuando empezaron los acontecimientos. Al quinto día, yo estaba viendo el noticiero por la noche y de repente comencé a sentir un aire helado que comenzó a soplar y que era muy extraño, porque yo estaba en la sala y estaba completamente sola. La luz estaba encendida, las puertas y las ventanas estaban cerradas y justo al voltear mi mirada hacia el lado derecho, donde estaba una mecedora, en la que en vida mi esposo siempre se sentaba, ahí estaba mi esposo, mirándome. Yo lo vi y me quedé muda de la impresión. Créanme, yo no estaba dormida ni soñando, apenas eran las 10 de la noche. Solamente observé cómo mi esposo se levantó rumbo a la puerta principal, que estaba bajo llave, y vi cómo la atravesó y desapareció. Yo del miedo rápidamente me puse a rezar y con mucho miedo me encerré en mi recámara. Al día siguiente, yo no quería creerlo y trataba de darle una explicación lógica, pero yo estaba bien segura que estaba despierta y que no lo había soñado. Lo viví, o mejor dicho, lo vi. A los días siguientes, se comenzaron a escuchar algunos ruidos en la cocina y al ir a ver, la vajilla no estaba como yo la había dejado. Claramente, yo sentía como algo o alguien se sentaba y ponía su mano en mi cabeza. Yo tiraba manotazos, pero no era nada. Así fueron varios días que pasaban cosas extrañas. Se caían las cosas, se encendía la radio y el televisión y las luces también. Se abría la regadera del baño y no había nadie. Créanme, eso para mí ya era demasiado, al grado de querer abandonar mi casa, pero por temor. Pero al irme, sería vencerme a esos sucesos extraños que estaban aconteciendo. Y aparte, yo no tengo más donde vivir. Este es mi único patrimonio. Me he quedado ahí y hasta la fecha sigo viéndolo en la sala, algunas veces en la cocina y en la recámara, y cuando estoy dormida, siento como el colchón se sume y cuando alguien se sienta, lo sé porque el peso se siente en el colchón, y al abrir los ojos, de repente lo veo. He tratado de hablarle y preguntarle qué es lo que quiere, pero él únicamente se pone de pie y siempre camina hacia la puerta principal y se pierde. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si te han gustado, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.